que estaremos pensando en tu palabra, que alumbren nuestras mentes y nuestros corazones para entenderla y aplicarla a nuestra vida. En el nombre de Cristo. Amén. En los primeros 10 versículos de este salmo encontramos lo que he llamado un clamor angustioso. Un clamor angustioso. Eso es lo que queremos ver en esta tarde. Y el salmo empieza diciendo: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Este salmo, como dice Spurgeon, este salmo contiene muchas ideas tristes, de angustia, pero podemos estar seguros que todo termina bien, porque empieza con oración. Porque empieza con oración. Lo que empieza con oración va a acabar bien. En el día de la angustia se escribió este salmo, pero lo que empieza con oración va a acabar bien. Vemos un clamor angustioso en este salmo y lo primero que quería ver en el versículo 1 es la confianza que hay en este clamor. Hay confianza en el salmista. Dice: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Hay una confianza en el salmista. Esa confianza le lleva a acudir a Dios en su angustia. Se nos dice en el título que es un salmo de Asaf. Asaf era uno de los cantores, uno de los músicos, y es el autor del salmo. ¿Y a quién acude cuando está en angustia? No acude a ningún otro, ni acude a amigos, ni a gobernantes, ni a reyes, ni al alcalde que acababan de elegir. No, acude a Dios cuando estaba en angustia. Con mi voz clamé a Dios clamé, dice. Y es que Él debe ser nuestro primer y nuestro único recurso en angustia. Él es nuestro recurso en angustia. Dice también: al Señor busqué. Dice también: alzaba a Él mis manos de noche, incluso de noche. Y dice también: me acordaba de Dios. No piensa en sus amigos que le pueden ayudar, no piensa en el rey, lo que podría hacer, piensa en Dios y acude a Dios. Porque Él es nuestro único refugio, nuestro único amparo. Y es que, como decía, no debe ser, la primera opción o una de las opciones, es nuestra única opción. E incluso el salmista, incluso no solo de día, sino de noche también acude a Dios, y eso nos hace ver de cuánta falta nos hace la oración y la oración perseverante. Por cierto, las primeras palabras del Salmo son: con mi voz clamé a Dios, con mi voz. Clama con su voz. No es totalmente necesario utilizar la voz para la oración, pero es tanta la angustia del salmista que se ve forzado a hablar por lo que está pasando, a hablar con su voz con Dios. Y creo que es bueno, personalmente, creo que es algo bueno que oremos en voz alta, incluso en la oración privada. Para mí muchas veces ha sido una ayuda para combatir la distracción y el sueño, orar en voz alta. Sabemos que orar con la mente es posible, hay veces que no se puede elevar la voz y oramos con nuestra mente, pero un consejo sería: si vemos que nuestra mente se aleja a pensar en cualquier otra cosa, que muchas veces pasa cuando oramos con la mente, a mí me ha pasado, entonces oremos con la voz y quizá eso nos ayuda a mantenernos y perseverar en la oración. Y así dice el salmista: con mi voz clamé a Dios, porque es que su angustia era tanta que las palabras salían a Dios directamente. Así que en su confianza él acude a Dios. Estaba tan confiado en Él solamente. Pero también en su confianza él sabe que su oración será escuchada. Y es que el Salmo no empieza solo clamé a Dios, pero dice: a Dios clamé y Él me escuchará. Muchas veces eso lo encontramos al final del Salmo, diciendo: Dios ha escuchado mi oración. Pero aquí lo encontramos al principio del Salmo, diciendo: Dios va a escuchar mi oración. Esa es la confianza del salmista. Esa es la confianza también del creyente con fe, que Dios va a escuchar nuestras oraciones. Ven conmigo a 1 de Juan 5, 14 y 15. Mira lo que dice en cuanto a nuestras oraciones. 1 de Juan 5, versículo 14. 1 de Juan 5, versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hay 3 pasos aquí. Primero, pedir conforme a la voluntad de Dios. Si hemos pedido conforme a la voluntad de Dios, entonces sabemos que Él nos oye. Ese es el segundo paso. Y si sabemos que Él nos oye, entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hemos pedido.
Por eso el salmista podía decir, a Jehová clamé y Él me escuchará. Y ese escucharme no es solamente me va a escuchar y a ver si me lo da, sabía que su oración sería contestada afirmativamente. Y es que cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, sabemos que la oración será contestada. ¿Y no es la voluntad de Dios que almas se salven? ¿No es la voluntad de Dios nuestra santificación? ¿No es la voluntad de Dios que el mundo escuche su palabra? ¿No es la voluntad de Dios que vayamos y prediquemos el Evangelio? ¿No es la voluntad de Dios que el Espíritu se derrame? Oremos para tal fin. Esta era la confianza de este clamor. Pero luego en los siguientes versículos vemos la angustia que había, la angustia que tenía el salmista aquí. Y hay 3 sin que encontramos aquí. Dice el versículo 2, al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Sin descanso. En esta angustia que estaba el salmista, estaba sin descanso. No podía descansar. Era tanto la angustia que sentía Asaf que no le dejaba dormir. Muchas veces nos ha pasado, ¿no? Tenemos algo en nuestro corazón, alguna carga o algo que tenemos que hacer, alguna preocupación, algo que nos quita el sueño y no podemos dormir. Incluso el salmista dice, en el versículo 4, no me dejabas pegar los ojos, una expresión muy española, no puedo pegar ojo. No he podido pegar ojo en toda la noche. Y incluso le dice aquí el salmista, eres tú, oh Dios, el que no me dejas pegar ojo, el que no me deja dormir. Ahora, ¿qué hacía el salmista cuando no podía dormir? Orar, orar. No iba a la cocina a ver si comía algo, no iba a tomarse las pastillas de dormir. Cuando el salmista no podía dormir, oraba. No digo que haya nada de malo en lo otro que he dicho, pero esa es la primera reacción del salmista. Orar, orar cuando no podía dormir. Ora y clama a Dios. Así que cuando nos despierta algún mal sueño, cuando hay algo que nos hace que no podamos dormir, podemos orar a Dios y sabemos que Él escuchará nuestra petición cuando oramos en el nombre de Cristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nadie que nos pueda salvar sino solamente Jesucristo. Nadie más. Él es el único camino. Él es la única verdad. Solamente Jesucristo. Dice aquí, sin descanso, pero también sin consuelo, es como estaba el salmista. Dice que mi alma rehusaba consuelo, nos dice ahí el versículo 2, dice después también me conmovía, dice después me quejaba y desmayaba mi espíritu, dice también estaba yo quebrantado. Esta angustia no la hacía solamente que no podía dormir, que estaba sin descanso, pero es que estaba también sin consuelo. Quizá algún familiar, algún amigo había intentado consolarle, pero esta angustia era demasiado profundo como para que una persona, otro ser humano, pudiera consolarle. La consolación no podía venir por otra persona. El salmista estaba desconsolado, todo su ser conmovido, su ser entero se quejaba, su espíritu es como si ya no pudiese más, estaba totalmente quebrantado. Seguramente, como dice otro salmista, sus lágrimas era su pan de día y de noche. Habría lloros angustiosos, así estaba el salmista. ¿Te has encontrado así en alguna ocasión? ¿Estamos llorando nosotros por las almas? Cuando acudimos al Señor, ¿hay quebrantamiento en el corazón? Samuel Rutherford, un hombre de Dios del pasado, dijo la siguiente frase. Dijo, las lágrimas tienen una gramática y un lenguaje que nuestro Padre conoce. Piensa en los niños más pequeños. No tienen necesidad de frases o palabras para conseguir el pecho de la madre, usan el llanto. Y la madre puede oír el hambre en el llanto. No tiene un bebé que decirle a su madre que necesita comer, que tiene hambre. La madre sabe que ese llanto es de hambre. Y así nuestro Padre Celestial, cuando clamamos, cuando lloramos delante de Él, aunque no digamos palabra, Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Y hay veces que por la angustia en la que estamos solo salen lloros, solo salen gemidos, no salen incluso palabras delante de Dios. Pero ¿sabes qué hace el Señor? ¿Sabes qué hace nuestro mediador Jesucristo? Toma nuestras lágrimas, las convierte en una intercesión y las presenta delante del Padre. Así, eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Él presenta esos lloros como oraciones de intercesión delante del Padre, sin descanso y sin consuelo. E incluso nos dice el salmista que estaba
sin palabras, sin palabras. Dice, versículo 4, estaba yo quebrantado y no hablaba. Luego dice que consideraba, pero no hablaba. Sí que hablaba con Dios, nos ha dicho que con su voz clamó a Dios. Tenía palabras para Dios, pero no tenía palabras para los hombres. Tanta angustia tenía que no podía ni hablar. Un río puede hacer mucho ruido, un río superficial puede hacer mucho ruido, pero una corriente profunda y subterránea no se escucha, pero ahí está. Y muchas veces lleva mucho más agua que el riachuelo que tú ves. De la misma manera, muchas veces aquellos que menos palabras dicen son aquellos que muchas veces están pasando por la angustia más grande. Sin consuelo, sin descanso y sin palabras. Y esa era la del salmista, una gran angustia. Pero ¿sabes qué? Era una angustia espiritual y no tanto material. No dice en ningún lugar del Salmo que el problema es que los campos no producían porque había sequía. ¿No era ese su problema? O que los ganados venían los enemigos y se los robaban, o que habían perdido en la guerra. No nos dice el salmista que ese fuera el problema. Y por eso hacía la angustia más grande. Era una angustia por el estado espiritual del pueblo de Dios. Era una angustia por la falta de presencia de Dios. Era una angustia por la ausencia de ver las maravillas de Dios entre los hombres. Y cristiano, tenemos que darnos cuenta, eso es lo que realmente importa. Sí está bien pedirle al Señor por el pan de cada día que Él ponga en nuestra mesa, por el abrigo que Él nos dé, por los recursos que necesitamos, pero cuánto más importante es lo espiritual, más que lo material. Dice una canción que aprendí de pequeño, perder los bienes es mucho, perder la salud es aún más, perder a Cristo es pérdida tal que no se recobra jamás. Y muchas veces nos pasa como le pasaba a los discípulos de Cristo allí en los evangelios, que estamos pensando más en lo material que en lo espiritual. Cuando Cristo hablaba de la levadura de los fariseos, ellos pensaban, no hemos traído pan. Nos preocupamos si falta el pan físico, como esos discípulos en Samaria que se fueron a buscar pan, y no tanto cuando falta el pan espiritual. Cuando Cristo les dijo, mirad los campos que ya están blancos para la siega, faltaba el pan espiritual y ellos estaban preocupados por el pan físico. Hay sitio para buscar y pedir el pan físico, pero tenemos que darnos cuenta que el pan espiritual es tremendamente más importante. Y muchas veces nos pasa así. Lloramos quizá al ver la pobreza material de unos niños en África, pero no lloramos al ver la pobreza espiritual con la que se están criando muchos niños aquí en España, lo que es mucho peor que la pobreza física. Nuestra mira muchas veces está en las cosas de la tierra, que son necesarias, sí, pero no están en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Necesitamos ver las cosas tal como Dios las ve, tal como Cristo las ve. Y creo que muchas veces de alguna manera intentamos acallar nuestra conciencia, o no nuestra conciencia, acallar nuestro corazón para no angustiarnos. Y hay un tiempo para reír, pero hay un tiempo también para llorar. Hay un tiempo también para clamar y angustiarnos. Si puedes ir al libro de Joel, el libro de Joel, capítulo 2, libro de Joel, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel. Capítulo 2. Mira lo que dice el versículo 12. Joel 2, 12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios?
Esto era un llamado, no un llamado a venir a cantar a Dios, no un llamado a venir a adorar, sino un llamado a venir a clamar. Un llamado a venir a angustiarse. Incluso dice, el novio y la novia que se acaban de casar, que vengan de su luna de miel y vengan a angustiarse delante de Dios, a venir a clamar. Incluso los niños, los mayores, los ancianos, todos, que vengan a clamar delante de Dios para que los enemigos no se sigan riendo de nuestro Dios. No sigan diciendo, ¿dónde está su Dios?, como dice el enemigo. Hay un tiempo para clamar. Y personalmente o sinceramente, si no te provoca angustia la situación actual de nuestras familias, de nuestros pueblos, de nuestra sociedad, de nuestro país, si no te provoca angustia ver lo que está pasando, tienes un problema. Debería haber una reacción de angustia ante lo que vemos. Cuando vemos la incredulidad de la mayoría, el ateísmo y el pasotismo de muchos, cuando vemos la burla y la blasfemia que hacen de Dios y de su palabra, cuando vemos la falta de interés que tienen tantos en la eternidad, cuando vemos la falsa religión de Roma con su idolatría, cuando vemos el adoctrinamiento de todas esas ideologías pecaminosas en los colegios, institutos y demás, cuando vemos también la hipocresía de muchos creyentes y más que nada, cuando vemos los pecados que aún se salen con la suya en nuestras vidas, tenemos que venir angustiados y tenemos que orar y clamar y llorar en angustia a nuestro Dios. El salmista tenía confianza, pero también tenía una gran angustia. Y, en tercer lugar, vemos las preguntas que hay aquí. El salmista tenía preguntas. Y en el versículo 7 empiezan estas preguntas. A todos nos gusta hacer preguntas, desde niños nos gustan las preguntas. ¿Y por qué pasa esto? ¿Y qué va a pasar aquí? ¿Y por qué? Y en los momentos de angustia es cuanto más preguntas tenemos. Y estas preguntas que vemos aquí del 7 al 9 son preguntas profundas, son preguntas de un corazón angustiado. Pero ¿a qué se refieren estas preguntas? Quizá por un lado se podrían ver como preguntas retóricas que el salmista está diciendo, por supuesto que el Señor no va a desechar para siempre, por supuesto que volverá a sernos propicio, como preguntas retóricas, pero también puede ser que en el corazón del salmista se hubiera metido algo de duda. Si es verdad, él sabía, el Señor me escuchará, pero puede ser que el salmista estaba tentado a dudar si de verdad el Señor va a obrar. La tentación había llegado de pensar que quizá Dios se había olvidado de ellos. Quizá ellos habían llegado demasiado lejos para que Dios estuviera con ellos. Quizá Dios los había abandonado. Quizá a Dios ya no le importaba su situación. Y lo creamos o no, muchos pasamos por situaciones que llegamos a pensar así. Y creo que eso es lo que le estaba pasando al salmista. Porque en el versículo 10, cuando analiza lo que acaba de decir, se da cuenta de su duda, se arrepiente de su duda y dice, enfermedad mía es esta. Pero veamos estas preguntas que dice el salmista. La primera pregunta es, ¿desechará el Señor para siempre? ¿Puede desechar Dios a su pueblo? Quizá estaba esa duda en el corazón del salmista. ¿Puede ser que Dios que me escogió un día me deseche? ¿Puede pasar eso? Y la respuesta, la Biblia nos la da, imposible. No puede ser. Romanos 11:1 dice Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Salmo 94:14, porque no abandonará a Jehová a su pueblo ni desamparará a su heredad. Es imposible, Dios no va a desechar a su pueblo que ha escogido. El mismo Cristo dice, nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Puede desechar Dios a su pueblo? Quizá esa duda ha llegado a estar en tu corazón y la respuesta es no, imposible. Segunda pregunta, ¿no volverá más a sernos propicio? La palabra propicio viene de la palabra propiciación, habla del favor de Dios, pero habla también de cómo Dios es el que satisface su propia ira que debe caer sobre nosotros. Es lo que dijo el publicano, sé propicio a mi pecador. Señor, yo no puedo propiciar tu ira, tú hazlo por mí. Perdóname, Señor. Señor, muestra tu perdón. Y podemos preguntar, ¿se puede acabar el perdón de Dios? ¿Puedo dejar de ser salvo un día? ¿Puede ser que pierda la salvación? La respuesta es que no, imposible. Cristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. No tiene vida hasta que peque o hasta que me deje, no, tiene vida eterna para siempre. También
Dice Filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese es el último día. Él la va a perfeccionar hasta el día que dejemos ya esta tierra. No la perfeccionará si vosotros... No, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No puedes dejar de ser salvo. Una vez que Dios redime un alma, la ha redimido eternamente. La tercera pregunta, versículo 8 dice, ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Puede cesar su misericordia? ¿Puede decir Dios, hasta aquí, ya cesa mi misericordia, ya lo habéis agotado? ¿Se han agotado mis misericordias? ¿Puede pasar eso? Dice el Salmo 103, imposible. La misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Cuándo se acaba eso? No puede acabarse, no puede cesar la misericordia de Dios. Es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, dice el Salmo 103, 17. Siguiente pregunta, ¿se ha acabado perpetuamente su promesa? Puede que Dios haya dado una promesa y diga, hasta aquí. Yo no voy a cumplir mi promesa, no voy a hacer esto porque algo ha pasado, no se va a acabar ya mi promesa. Muchas promesas electorales se acaban muy pronto. Muchas promesas que hacemos como padres se acaban porque no podemos cumplirlas. Pero la promesa de Dios nunca se acaba. 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y eso nos dice que incluso si estamos clamando al Señor por sus promesas, incluso no tenemos que decir, si es que tú quieres, Señor, porque sus promesas van a ser en Él sí y en Él amén, se van a cumplir sí o sí sus promesas. ¿Se ha olvidado Dios de la misericordia? Versículo 9, quinta pregunta. En Éxodo 34, Dios habla de sí mismo y dice, yo soy Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Cómo se va a olvidar Dios de cómo es Él? ¿Cómo se va a olvidar Dios de Él mismo, de su misericordia? La última pregunta es, ¿se ha acabado sus piedades? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Es como que ya sus piedades ya no están, porque la ira lo va a encerrar todo. Todo lo que queda es ira. Ya no va a haber más piedades de Dios. Pues Lamentaciones nos dice, Lamentaciones 3, nunca decayeron sus misericordias o sus piedades. Nuevas son cada mañana. No es que haya unas misericordias antiguas que hay que... No, es que son nuevas cada mañana las piedades y las misericordias de Dios. Así que la respuesta a todas estas preguntas es no, 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 no y no. Imposible que Dios haga esto. Es verdad que la duda puede venir. Es verdad que la duda puede venir, pero ¿por qué viene la duda? Pues ahí nos lo dice el salmista. Y es que si pensamos así, si pensamos que esto pudiera llegar a pasar, el problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Dice el versículo 10, el salmista dice, enfermedad mía es esta. No es de Dios. No es que Dios está enfermo ahora y no obra como antes, ya no tiene la fuerza de antes, no nos cuida como antes, no tiene misericordia como antes, su brazo no es tan largo para alcanzarnos como antes, no. No es que Él está enfermo, es que yo estoy enfermo. Es que yo estoy enfermo quizá de frialdad. Quizás estoy enfermo por mi pecado, quizás estoy enfermo por mi mundanalidad y yo soy el que no puede ver, mis ojos están nublados, están enfermos, no pueden ver a Dios tal como Él es. Ya no puedo agarrarme a Dios tan fuerte como antes, ni estoy clamando tan alto como antes. No eres tú, Señor, soy yo. No eres tú, Señor, soy yo. El problema está en mí. Así acaba esta primera parte del Salmo. La enfermedad está en mí. El problema es mío, Señor. Si llego a tener esta angustia, si llego incluso a dudar de cómo tú eres y de tu salvación y de tu promesa y misericordia y perdón, es que no es porque tú no la muestres, no es porque tú no la demuestres, sino es porque yo estoy enfermo espiritualmente. Y la medicina que necesitamos es la palabra de Dios. La medicina que necesitamos es acogernos más fuerte a Dios. La medicina que necesitamos es poner los ojos en Jesús, mirar el Evangelio, ir otra vez a Cristo, renovar nuestros votos delante de Él. O como dice el versículo 10, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo.
¿Cuál es la medicina cuando estamos enfermos espiritualmente, cuando dudamos incluso de las promesas de Dios, cuando tenemos esta angustia que domina toda nuestra vida y toda nuestra ser? La medicina es traer a la memoria los años de la diestra del Altísimo. En los momentos más tenebrosos de angustia de nuestra vida, debemos recordar los momentos más claros de luz divina. Voy a repetir eso y quiero acabar con eso. En los momentos más oscuros de angustia de nuestra vida, debemos recordar los momentos más claros de la luz divina. Los momentos más claros que Él nos muestra en su palabra. Los momentos que Él ha obrado grandemente. Y cuánto es el momento más claro que se ve la bendición divina, sino la cruz de Cristo. Así que Dios mediante el viernes veremos este recuerdo maravilloso. Hemos visto este clamor angustioso, primera parte del Salmo, y segunda parte veremos este recuerdo maravilloso que hace el salmista de pensar en lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha hecho. Y esa es la medicina que necesitamos para nuestra duda, nuestra angustia, que muchas veces vienen a nuestra vida. Vamos a orar. Le pedimos al Señor que bendiga su palabra. Oremos.